Señoras y señores, el único genio detrás del sistema Eclipse, mi hijo Mateo. El aplauso estalló como una tormenta. Permanecí petrificada mientras mi padre, Víctor, cedía el micrófono a mi hermano, un apostador empedernido que no podía ni depurar un fragmento de código sencillo. Víctor se aproximó a mí, su sonrisa inquebrantable como una careta, y me lanzó la sentencia que pulverizó 10 años de mi existencia. No provoques un drama, Elena, susurró con tono glacial. Tú no eres más que la ingeniera operativa. Las ingenieras operativas no obtienen acciones. Sonríe de una vez o ni el paquete de salida te van a conceder. No vociferé. No vertí lágrimas. Introduje la mano en el bolsillo, extraje mi pase de seguridad y lo deposité con cuidado sobre la mesa de roble pulido. El sonido sutil del clic se diluyó en medio de la ovación. Me giré y abandoné la sala. Atravesé a los inversores, las flautas de champán y los 1.600 millones de euros en innovación tecnológica que, sin que lo sospecharan, estaban a segundos de transformarse en valiosísima basura digital. Antes de relatarles qué sucede cuando la ingeniera operativa opta por dejar de apuntalar el motor, déjenme un comentario. ¿Desde dónde siguen esta historia? ¿Alguna vez les han robado el fruto de toda una vida de esfuerzo? Me acomodé en mi sedán de 14 años, con el motor aún helado, percibiendo el eco distante del bajo de la fiesta que reverberaba a través del cemento del garaje. Me llamo Elena. Tengo 34 años y durante la última década he sido un espectro. En ese edificio brindaban por el mañana de Eclipse Neurotech. Aclamaban las prótesis robóticas clase 3 que permitirían a alguien con tetraplegia completar un maratón. Sin embargo, desconocían la esencia real de esas máquinas. No tenían idea de que cada segmento de código, cada salvaguarda crítica y cada anotación de conformidad ante la normativa europea llevaba mi impronta digital indeleble. Mi hermano Mateo, el presunto cerebro, ni siquiera dominaba la ortografía de conformidad. Era un jugador patológico que manejaba las cuentas corporativas como su casino particular. Durante mis 20 años reparé todos sus estropicios. Soporté jornadas de 19 horas corrigiendo sus desastres, borrando sus evidencias y velando porque la tecnología no provocara tragedias fatales. Validé cada entrada de seguridad porque Mateo no poseía la cualificación profesional. Yo constituía el colchón que amortiguaba cada tropiezo suyo. Seguramente se interroguen por qué resistí. ¿Por qué consentí que me exprimieran durante 10 años? Me lo planteé cada noche al regresar sola a casa mientras ellos derrochaban en escapadas que mi sudor había costeado. La respuesta no es lineal. Los especialistas lo denominan la trampa de la crueldad asimilada. Mi padre, Víctor, no me quebró de un solo golpe. Me fue limando con constancia, desde la infancia. Me inculcó que el afecto era transaccional. Me inculcó que mi valía no era intrínseca, sino instrumental. Solo importaba cuando resultaba productiva. Evoco cuando tenía 14 años y conquisté el certamen científico provincial. Volví a casa rebosante de euforia, aferrando el trofeo. Víctor no le dedicó ni una mirada. Solo apuntó a Mateo, que sollozaba por un módulo robótico descompuesto. Compónlo, Elena, ordenó. Tu hermano es la escultura. Tú eres el zócalo. Sin ti, se desploma. Así que no te atrevas a desplazarte. Esa fue la doctrina. Yo no era la creación. Era el sostén. No era el fulgor. Era la atracción que evitaba que su cosmos se desintegrara. Me formaron para ser imperceptible. Me formaron para convencer que ser la hija ejemplar implicaba arder hasta las cenizas para calentarlos a ellos. Creían que esa formación perduraría indefinidamente. Creían que me evaporaría sin ruido, porque eso hacen los zócalos, permanecer inmóviles mientras la escultura acapara la admiración. Pero descuidaron un detalle decisivo: al retirar el zócalo, la escultura no meramente pierde majestuosidad. Se precipita y se hace trizas en incontables fragmentos. Observé mis manos. Estas eran las manos que codificaron el núcleo.
Estas eran las manos que preservaron la integridad de miles de vidas. Y estas eran las manos que custodiaban la única llave del dominio. Mi teléfono palpitó sobre mis piernas. La pantalla se iluminó con la notificación cotidiana que acumulaba 3.700 días. Había llegado la hora. Ese temblor contra mi piel era más familiar que mi propio ritmo cardíaco. 17. El recordatorio automático del núcleo central de Eclipse. Lo extraje. Surgió un recuadro blanco puro, autenticación biométrica obligatoria. Administrador a nivel máximo. Autorización de operaciones diarias. Durante una década había seleccionado el botón verde de forma mecánica. Lo pulsé en Nochevieja mientras mi familia intercambiaba obsequios sin incluirme. Lo pulsé en la recepción nupcial de mi amiga del alma, oculta en el servicio. Lo pulsé aquejada de fiebre, en encuentros románticos, mientras velaba el último adiós a mi abuelo. Ese botón era el grillete que obligaba al coloso de 1.600 millones a avanzar en línea recta. Víctor imaginó que me había desarmado al confiscarme el pase plástico. Imaginó que el despido equivalía a anularme. Olvidó que no meramente había fundado una compañía, había erigido un imperio de aparatos médicos clase 3 que demandaba una ingeniera habilitada para funcionar. Y acababa de expulsar a la regente. Coloqué la tablet sobre el volante. La empresa retransmitía el acto en vivo hacia los mercados mundiales. En la imagen, Víctor reía y entrechocaba su copa con la del inversor líder. Al fondo, el prototipo Eclipse Mark VII ejecutaba una sonata de piano con exquisita delicadeza, sus dígitos de compuesto avanzado danzando con fluidez impecable. Era una obra sublime. Mi obra sublime. 0 acciones, musité. Bajé la vista al teléfono. Mi dedo pulgar se suspendió sobre la interfaz. El botón verde simbolizaba estabilidad. Simbolizaba concordia. Simbolizaba digerir la afrenta, retornar al hogar y aguardar migajas de aprecio en algún momento futuro. El botón rojo encarnaba el enfrentamiento. No titubeé. No vacilé. Lo accioné. Apareció un aviso fresco, autorización denegada. Ejecutando protocolo de seguridad. Regresé a la retransmisión. La composición pianística se interrumpió abruptamente. El brazo Eclipse no se desaceleró, se petrificó en pleno gesto, dígitos agarrotados en configuración de resguardo. El mutismo en el auditorio eclipsó con creces los vítores anteriores. Víctor frunció el entrecejo, repiqueteó la copa suponiendo que formaba parte de la coreografía. Se aproximó al prototipo y ondeó la mano ante el detector. Inútil. El miembro quedó inanimado. Entonces emergió el ruido. Un latido grave y cíclico brotó de la consola. Era la señal acústica preceptiva por la normativa europea ante dispositivos sin vigilancia permanente. Bip, bip, bip. Los inversores abandonaron sus bebidas. Cruzaron miradas perplejas. Mateo se precipitó hacia la consola, lívido, martilleando la pantalla en un intento desesperado de eludir el candado. Recordaba a un infante golpeando un tablero de mando interestelar. Una banda roja colosal barrió la pantalla central, desplazando el emblema de Eclipse. Era precisa, irrefutable. Sistema clausurado. Operación no autorizada. Ingeniera habilitada ausente. Todas las unidades neutralizadas. La sonrisa de Víctor se disipó. Viró sobre sus talones, escudriñando la sala en busca de la única figura que acababa de descartar como residuo. Bebí un sorbo de agua tibia del envase. La función principal apenas iniciaba. El silencio dentro del vehículo se quebró con el timbre exclusivo para mi padre, una sirena discordante. Víctor destelló en la pantalla del tablero como una advertencia. Respondí. Sin preámbulos. Su voz irrumpió saturada. Al fondo, alaridos de inversores, muebles arrastrados, el bip implacable. Restáuralo inmediatamente, Elena. Sé perfectamente que fuiste tú.
Sé que lo has manipulado. Me recliné, siguiendo la emisión. Mateo transpiraba empapando su traje a medida, aporreando una consola sin vida. No manipulé absolutamente nada, papá, repliqué con calma, casi apática. Te advertí que solo soy la ingeniera operativa. Y como ya no integro la organización, no estoy facultada para certificar los protocolos de seguridad. Deja de escudarte en tecnicismos, vociferó. Has inmovilizado la flota completa. Insertaste un código malicioso. Te llevaré a los tribunales hasta arruinarte. Jamás volverás a pisar este ámbito. No es código malicioso, precisé. Es un mecanismo incorporado. Concretamente, el imperativo de supervisión cualificada diaria para aparatos clase 3 conforme al reglamento UE 2017/745 y disposiciones complementarias. Sin una responsable acreditada que autentique biométricamente los registros, el sistema activa el modo de contención para prevenir perjuicios a usuarios. No es sabotaje, papá. Es exigencia regulatoria europea. No me interesa la regulación, tronó. Tengo inversores presentes. Un pacto de 1.600 millones pendiendo de un hilo. Resuélvelo. Se produjo un alboroto y luego intervino la voz de mi madre, con sollozos estudiados. Elena, por favor. ¿Cómo puedes ser tan despiadada con tu hermano? Era su noche cumbre. Requiere esta consagración. ¿Por qué aniquilas a la familia? Cerré los párpados un segundo. El viraje típico, cuando las intimidaciones se agotaban, surgía la manipulación emocional. No aniquilé la familia, mamá, contesté. La aniquilaron ustedes al permanecer mudos mientras papá cedía mi legado a un jugador compulsivo. Ustedes optaron por bando. Te proporcionamos empleo, gritó, desmoronando la fachada. Te consentimos jugar a la científica en ese taller. ¿Y así nos retribuyes? ¿Deshonrándonos? Entrégame el teléfono. Víctor se lo apropió de nuevo. Su aliento era entrecortado. Óyeme bien, pequeña desleal. Quiero la clave de emergencia ya. Dame el código y quizá no recurra a las instancias judiciales. Contemplé mi mano. El pulgar que había optado por el rojo. No existe código, Víctor, respondí. Se trata de autenticación biométrica. Examina el trazado vascular exclusivo de una ingeniera certificada. El mío, en particular. En ese caso regresa de inmediato, exigió. Ingresa y libéralo. Imposible. ¿Por qué carajos no? Porque me desvinculaste, dije. Y tal como remarcaste con claridad, las ingenieras operativas no acceden a acciones. De modo que, a menos que cedas el 50% de la sociedad en los siguientes 5 minutos, mi pulgar se queda donde está. No puedes proceder así, balbuceó, al tiempo que la realidad lo embestía. No puedes sustraerte con el dominio de una empresa de 1.600 millones. Ya lo he hecho, concluí. Éxitos con los inversores, papá. Tengo entendido que aborrecen los imprevistos. Toqué el símbolo rojo. La comunicación se extinguió. La sirena enmudeció. En la tablet observé al inversor principal incorporarse, ajustarse la chaqueta y marcharse de la estancia. Víctor lo persiguió, sujetándolo del brazo. Frenético. Degradante. Accioné la marcha. No me dirigía al hogar. Regresaba. No a remediar, sino a culminar. A veces, el único camino para avanzar consiste en consentir que el mecanismo equivocado se desmorone y erigir el propio.